durante décadas del sistema que tenemos ahí. Y nos hablan de una reforma fiscal, de un pacto fiscal. ¿Pero un pacto entre quién, señores? El pacto lo hacen entre ellos, entre los mismos intereses de siempre y donde ellos siempre toman las decisiones por nosotros. Cuando nosotros los ciudadanos, cuando hemos sido invitados, escuchados para ser parte de la toma de decisión de un pacto fiscal. Y nos siguen hablando de que la presión tributaria, presión fiscal, de la calidad del gasto. Eso es para nosotros números fríos, retórica fría. La realidad de nosotros los ciudadanos es muy distinta. Son situaciones que vivimos y padecemos cada día. ¿Reforma fiscal de qué? ¿Para qué? Si antes no recuperamos decenas y decenas de miles de millones de dólares de este país que fueron recaudados de los impuestos y de los bolsillos de nosotros los ciudadanos y que desaparecieron en manos de esos políticos de siempre. Podemos en este país moralmente pedirle a los ciudadanos que paguemos más impuestos cuando los ciudadanos sabemos que una parte no pequeña de esos impuestos se pierden en las garras de la corrupción, de una corrupción que sigue estando presente, vigente, activa, hoy día en los que gobiernan y que estuvo presente cuando gobernaron y fueron parte del poder todos esos caballeros que están ahí. A final de cuentas, también nos prometen una seguridad ciudadana. La estrategia para una mejor seguridad ciudadana tiene que estar vinculada a oportunidades. Las oportunidades que estos caballeros le han limitado y le han tronchado a millones de dominicanos. Ellos, es hasta penoso, ellos se pelean por la fórmula, la metodología, cómo se contabiliza los crímenes en República Dominicana. Por Dios, son vidas que se pierden, fruto de la inseguridad, de la delincuencia, que es construida y generada por este modelo social. No es si es desagregada la metodología, se desagregan los homicidios por tipo de homicidios. Es que hace apenas días una niña iba con su madre y una bala perdida disparada por un menor le cega la vida. De eso es que se trata, señores. No es metodología, fórmula, algoritmo, tablas de Excel o cosas de esas. Los ciudadanos somos más que eso. Nosotros necesitamos, queremos y merecemos mucho más de lo que nos gobiernan. Pero evidentemente estos caballeros siguen sin entender, siguen sin comprender que este país está más allá de ellos. Estos tres candidatos a hablar del tema migratorio, pero todos los dominicanos vemos, sabemos y padecemos cada día la presencia de millones de ilegales que entraron en la gestión de gobierno de estos caballeros que están ahí. Todo este desastre migratorio, que es una amenaza existencial para la República Dominicana, ha ocurrido en las gestiones de estos caballeros. No podemos jamás pretender que la frontera dominicana tenga la decencia y el decoro que no tiene el Congreso de la República. El Congreso que dominan estos partidos que están representados ahí. Se habla de un muro inteligente, como marketing, como discurso, démosle un aplauso. Pero la realidad es que cuando vamos al muro, como hemos sido nosotros y le hemos mostrado al país, lo que encontramos es 5 pies de altura en cemento y 5 pies en una malla metálica sujetada a un tubo de aluminio por un alambre dulce. ¿Podemos llamarle a eso muro y mucho menos inteligente? Evidentemente que no. Pero este presidente que está ahí y habla de la retórica a boca llena, de el control y las decisiones que él ha tomado en el tema migratorio, ese presidente encabeza un gobierno donde los 5 cónsules nombrados por él emitieron 27,000 visas en apenas 3 meses, generando un ingreso de 8.100.000 dólares, de los cuales no entró un peso a las arcas públicas. Pero también él habla de la alta inversión en las Fuerzas Armadas para la protección fronteriza. Pero es su propio canciller que hace apenas horas dijo en la ONU que el país,
La República Dominicana no puede tolerar la cantidad diaria de ilegales que siguen entrando a la República Dominicana. A partir de esa declaración, si el presidente Abinader tuviera autoridad, destituyera al canciller, porque ha dicho de forma clara y expresa que todos los días, como lo sabemos todos los dominicanos, siguen entrando miles y miles de ilegales del vecino país. Y debo también reconocer que el candidato Abel Martínez se ha leído, ha visto nuestras propuestas y nuestro planteamiento. Y tengo que felicitarlo por haber asumido una parte no pequeña de las propuestas y de los planteamientos que nosotros hemos venido haciendo ante el país. Hemos visto cómo estos tres candidatos abordan el tema de la delincuencia y como suelen hacer los políticos profesionales, se van por la tangente. No le dan de frente al problema ni se van a la causa esencial que genera la delincuencia. Ninguno de los tres, a pesar de estar delante de todo el país, ha hablado de la delincuencia arriba, las de ellos, la de los políticos. Ninguno hizo referencia al hecho bochornoso y lamentable que hoy en nuestras cárceles no hay un político preso, cuando este país sabe que miles y miles han robado los fondos públicos. Sin embargo, gozan de total impunidad. Y estos caballeros se paran delante del país a hablar de políticas contra la delincuencia sin hablar que primero hay que poner orden y ley arriba para entonces derramar esa ley y ese orden hacia abajo. No hay forma, dominicanos, de poner ley abajo si no predicamos con el ejemplo arriba. Eso es lo que estos caballeros deben decirle al país, pero no se atreven, no pueden decirlo, porque ellos se saben culpables, responsables y cómplices de eso. El presidente Abinader nos prometió un cambio ético, nos dijo: yo soy diferente, soy honesto y lo voy a hacer distinto a los demás. Y lamentablemente, todos sabemos que el único cambio que hubo fue de delincuentes. Antes robaban unos y hoy roban otros. Y no hay manera, señores, como dice el presidente Fernández, del narcotráfico, de la coordinación con los países productores. Pero ¿cómo pensar que esa problemática obedece a la coordinación con autoridades de los países productores de estupefacientes? No, el problema es que esos narcos trafican la droga en nuestro país como punto de transbordo de Sudamérica a los mercados de consumo en Norteamérica. Y ese dinero entra al país, corre por nuestro torrente financiero. Cuando un dominicano se aparece con 300,000 pesos, tiene que llevar el acta de nacimiento de sus 4 abuelos. Pero estos narcos, ese torrente de dinero, corre tranquilo y plácidamente en la economía dominicana. Pero no se queda ahí. Ellos se regodean ante los ciudadanos con sus lujos, sus jipetas, sus vehículos de lujo de cientos de miles de dólares, y no le pasa nada. Y como si fuera poco, ya ese narcotráfico también entra a la política, a los partidos de estos señores, donde esos partidos le caen atrás a esos narcotraficantes porque necesitan todos los recursos que esa gente maneja para hacer política en los moldes y en los métodos que practican estos partidos. No hay manera de enfrentar el narcotráfico de manera eficiente si no lo atacamos en su raíz. Y el narcotráfico, señores, en República Dominicana, gracias a los gobiernos de estos señores, ha ido ganando terreno y territorio, no solo en el ámbito económico, sino como sustituto de la autoridad del Estado, porque como el Estado no es capaz de resolver los problemas de la gente en diferentes comunidades, ha ido siendo sustituido de forma gradual y sostenida por figuras del narco en esas comunidades que terminan siendo lo que resuelven los problemas de la gente. El narcotráfico y la delincuencia, en gran medida en este país, se les debe a estos caballeros. Ellos no son ni pueden ser jamás la solución para la delincuencia en República Dominicana, porque ellos son parte integral de ese problema y culpables en gran medida de la tragedia que vivimos. En el área de la educación. Viendo la falta de capital hablar de educación, llego a 2 conclusiones. Ellos no tienen pudor, porque si se respetaran, ninguno abriría la boca delante de este país en el tema de la educación.
El presidente Fernández que se olvide del MIT y de todas esas instituciones educativas de primer nivel, porque él se opuso a aumentar los ingresos, los fondos públicos para la educación. No se trata de hacer robots con cartón reciclable, se trata de arrimar el hombro con nuestros maestros, formarlo mejor, capacitarlo, entrenarlo, pero también acompañarlo, porque el aula dominicana no puede competir con la tragedia que ocurre en muchas familias dominicanas. Más de la mitad de las familias dominicanas son monoparentales. Niños que lo cría la abuela, la tía, la vecina o la calle. Y la escuela dominicana tiene que competir contra eso. Pero esos caballeros nunca han entendido el metro cuadrado, la intimidad, la realidad cercana del maestro, del aula y de la escuela dominicana. Ellos hablan de cifras, de números, de inversión, pero todos ellos en sus gobiernos gastamos 40.500 millones de dólares a través del 4% para la corrupción y todos nuestros indicadores de desempeño han retrocedido. A pesar de gastar 40.500 millones de dólares, nuestros niños aprenden menos que nunca. ¿Y qué decir del presidente Abinader? El presidente que tomó la decisión para la educación a distancia, donde existen múltiples herramientas tecnológicas para educar a distancia, incluso de forma gratuita, no. Él prefirió pagar a medios de comunicación, canales. En algunos casos le pagaron más que lo que valía el propio medio para transmitir eso. Y es el que habla de inversión en educación, el que con un funesto ministro al cual él designó, pero que hoy no hace referencia. No existió el funesto Furcal al frente del Ministerio de Educación y habla de la compra de computadoras. Presidente Abinader, qué poco usted conoce de la realidad de la compra de las tabletas y computadoras. Compra que nosotros denunciamos el 12 de noviembre del 2020 y que usted no hizo caso y terminaron 12.000 millones de pesos de este país prácticamente perdidos. Usted, presidente Abinader, lo que debería hoy decirle al país, de esos 500.000 equipos de tecnología que usted compró, al año, ¿cuánto estaban todavía en uso? Dígales cuánto hoy han quedado vivos esos equipos, menos del 10%. Ustedes para la educación dominicana son verdugos. Ustedes no entienden o no les importa la educación de nuestros niños, porque ustedes saben que nunca va a haber problema con un pobre que tenga hambre. Ustedes les temen a un pobre que piense y por eso dan una educación que es más dirigida a un mundo que ya se fue. Aquí no hay una conexión entre la educación dominicana y el mercado laboral. Un mercado laboral que ya comenzó y que es completamente distinto a lo que existió. No estamos educando para el futuro. El sistema educativo público que ustedes le han dado a los dominicanos educa para un mundo que ya no existe. Y eso no puede escapar a su comprensión y entendimiento. Eso es una decisión consciente de ustedes porque quieren que la próxima generación de dominicanos no esté lo suficientemente preparado y capacitado para cobrarle las facturas a ustedes por el daño que le han hecho a este país. Señores, que estos caballeros hablan de que hay que hacer. Parecería que ellos aterrizaron hoy de Júpiter, de Venus o de Saturno. Estos caballeros que están ahí representan el sistema político que nos ha gobernado en los últimos 30 años. En esos 30 años, nuestro sistema educativo, tanto a nivel primaria, intermedia, secundaria, a nivel superior, ha avanzado poco o nada y se ha quedado anclado en un pasado, pero ellos siguen hablando de que hay que hacer. Y da pena, mucha pena que ellos evalúen y visualicen y planteen un sistema educativo en función de bloc, cemento, de hacer aulas, de hacer instituciones. La educación es contenido, es maestros bien valorados, maestros que sean respetados en sus comunidades, hombres y mujeres que lleven el apostolado de la enseñanza. Es contenido, es currículum, es más que aulas, es qué ocurre dentro del aula. Tú no vas a tener un buen sistema educativo porque tenga edificios grandes, modernos, con muchos cristales. La educación no se trata de eso.
Se trata precisamente de lo que ocurre en el aula. ¿Qué recibe el alumno? La famosa expresión del pan de la enseñanza. Si ese pan de la enseñanza no es de calidad y no responde a la formación que necesitan nuestros estudiantes, vamos a seguir hablando de construcción como muestra de desarrollo en el sector educativo. Pero además, señores, tenemos que entender que la educación tiene que estar vinculada al mercado laboral y al contexto global en que nuestra economía y nuestra sociedad se desarrolla. Aquí no podemos seguir con ese sistema educativo que no responde ni a la necesidad de la sociedad ni a las necesidades de la economía. Yo viví en Corea del Sur, un país que en 30 años, el mismo periodo de tiempo que tienen estos caballeros gobernando el país, pasaron su sistema educativo de ser un sistema promedio o por debajo del promedio a ser uno de los mejores del mundo. Ahora, ¿cómo lo lograron? La meritocracia en la educación, cosa que estos jóvenes sencillamente no entienden, no comprenden o no les importa. La educación en síntesis es la persona, es el estudiante, es el maestro, es el director de la escuela. Pero ¿cómo podemos hablar, señores, de educación y de progreso en el sistema educativo cuando en este país no tenemos una política de salud dental para nuestros estudiantes? ¿Cómo hablar de educación si prácticas y políticas que se aplicaron hace 50 años hoy ya no existen en nuestras escuelas? Aquí no hay programas de parasitación de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Aquí hay miles de médicos dominicanos penando y esperando por hacer una pasantía. ¿Por qué no llevamos todos esos médicos como un médico escolar, donde ese médico pasante atienda a 50, 75 niños de esa escuela y esté pendiente del desarrollo psicomotor de ese niño? ¿Por qué Jorgito, con 10 años, pesa 80 libras cuando los indicadores dicen que debe pesar 100? ¿Dónde están los trabajadores sociales para ir al entorno de Jorgito e identificar las causas? ¿Por qué él se está quedando detrás en su desarrollo psicomotor? En los primeros 7 años se desarrolla el 80% de la masa encefálica de un ser humano. ¿Cuáles son las políticas en nuestras escuelas a nivel primario para apostar al desarrollo pleno, del desarrollo pleno y total de nuestros alumnos para que puedan potenciar sus capacidades cognitivas? Estos señores están en el pasado y entienden poco o nada de lo que es un verdadero sistema educativo. Definitivamente ustedes, al igual que yo, estamos siendo testigos de una puesta en escena casi dantesca. Porque ese presidente Abinader, que dice ante este país que ha aplicado políticas medioambientales efectivas, es el presidente que le falta la autoridad para destituir a un ministro de Medio Ambiente que dice delante de todos los dominicanos, me nombraron aquí, pero yo de esto no sé. Hace días que depredaron brutalmente a las dunas de Baní, pero todos los dominicanos somos testigos y víctimas de la destrucción de nuestro medio ambiente. Es simple, no nos hablen de cifras, no nos hablen de programas, no nos digan que el ejército está en la Sierra de Bauruco, es que no estuvo presente allí, en Baní, delante de todos. Es que ese ejército no está presente allí, a 1 kilómetro de aquí en Bonao, donde sigue siendo devastado las cuencas hidrográficas de la provincia de Monseñor Noel. Es que ese ejército no aparece para proteger a San José de Ocoa, donde el drama medioambiental sencillamente da ganas de llorar. Y ellos se paran delante de nosotros a decir que el medio ambiente la ha importado, cuando el YAC ha perdido el 73% de su cauce en el gobierno de estos señores. ¿Será ignorancia? ¿Será desparpajo? ¿O será que sencillamente ellos creen que pueden seguir mintiéndonos? ¿Que ellos tres pueden decir que sus partidos y su paso por el poder preservó el medio ambiente dominicano? Cuando todos nosotros sabemos que si vamos y visitamos uno de los ríos que conocimos cuando teníamos 10, 15, 20 años de edad, si visitamos un río en cualquier punto del país que visitamos 20 años atrás, lo que vamos a encontrar hoy es una escena dantesca y dolorosa de lo que queda de ese río. Y así esos señores dicen que ellos son verdes,
que ellos han protegido el medio ambiente y que se han preocupado por el futuro y la preservación de los recursos naturales de este país. De verdad que los políticos profesionales son capaces de mentir con total desparpajo y con una actitud tan olímpica que a mí a veces me cuesta creer que ellos sean seres humanos normales. Vamos a hablar ahora de verdad que a mí social. No deja de sorprenderme lo que plantean estos caballeros. La Ley de la Seguridad Social 8701 tiene 23 años que fue aprobada. Todos ellos han gobernado durante ese periodo de tiempo y ninguno se ha interesado por modificar una ley que es un oprobio, que es una daga clavada en la dignidad de los dominicanos, porque obliga a los empleados de este país a cotizar 360 veces, es decir, trabajar durante 30 años sin interrupciones para tener derecho a una pensión. Una pensión que las proyecciones indican que va a terminar recibiendo alrededor del 22% del último salario con el que él cotizó. El que cotiza con un salario de 30,000 pesos terminará teniendo una pensión de cerca de 6,000 pesos, que le dará para comprar un Vivaporú, una Mentajol y un antigripal. Pero ese mismo sistema de seguridad social ha generado más de 50,000 millones de pesos en beneficio a las corporaciones financieras que manejan los fondos de los empleados. ¿Por qué no utilizar esos fondos para construir instrumentos financieros que permitan que los dueños de ese dinero puedan utilizarlo como el inicial para una vivienda, lo cual va a dinamizar la economía, dinamizar el sector inmobiliario y que esa familia, que lo que hoy paga de alquiler, termine siendo la cuota que pagaría de esa vivienda si sus fondos que tienen acumulados en la seguridad social les sirven de inicial? ¿Cómo hablar de una ley de seguridad social cuando la cobertura que los caballeros aprobaron y que este gobierno se regodea de anunciar es que un asegurado tiene una cobertura de 1,000 pesos mensuales en medicamentos? Imagínense una madre soltera con 2 niños, que la cobertura de medicamentos sea 1,000 pesos al mes. Y ellos entienden que con eso protegen a nuestra gente. Ellos dicen con eso que son logros que ellos hicieron durante sus gestiones. ¿Usted se imagina 33 pesos diarios en la cobertura de medicamentos de una familia dominicana? Sin embargo, para ellos sí es muy fácil coger 4,000 millones de pesos de esos fondos y comprar las acciones de una empresa que nadie metería el dinero de su bolsillo, pero estos políticos sí cogen el dinero de los trabajadores para hacer una inversión que deja alrededor de 1.6% de rentabilidad anual. Esa ley de seguridad social es un oprobio, es una vergüenza, y estos caballeros que la aprobaron en el 2001 nunca se han interesado en modificarla. ¿Alguien en este país puede esperar, pretender o aspirar que esa ley se modifique en el próximo cuatrenio con estos caballeros? Esa ley solo va a cambiar cuando nosotros lleguemos, porque ellos no se atreven ninguno a afectar los intereses que serían afectados, modificando esa ley para que vaya en beneficio de los legítimos dueños de ese dinero, que son los empleados y trabajadores dominicanos. Impacto del voto joven. Otra respuesta indica que el 61% patética, tétrica de estos caballeros. Ellos hablan de proteger a la mujer, pero en un sistema de justicia, en un sistema legal creado por ellos mismos, donde una mujer va y denuncia a una pareja por agresión, por violencia de género, y si logra que le den una orden de alejamiento, ¿usted sabe quién debe entregársela al agresor? La misma mujer agredida. Esa es la realidad que pasa en la fiscalía de los barrios, esa es la realidad que pasa allá afuera, mientras estos caballeros viven hablando de botón, de pánico, de tecnología, de muñequitos y pajaritos en el aire. La realidad allá, en el metro cuadrado de nuestras mujeres, de nuestras madres, es que no tienen dónde dejar su niño para ella poder ir a trabajar, porque no hay guarderías infantiles, no hay un espacio creado por el Estado Dominicano que permita a esas madres llevar a sus hijos y dejarle en un lugar seguro y apropiado mientras ella puede irse a trabajar. Definitivamente estos caballeros entienden poco o nada del drama que viven nuestras mujeres en la República Dominicana de hoy.
debate es importante, pero más que debate parece una conversación entre amigos y tal vez entre cómplices. Pero es importante porque yo estoy convencido que luego de este debate a pocos o a ningún dominicano le quedará claro de que estos señores son todo lo mismo, que mienten, que predican cosas que no practican. ¿Cómo hablar del empleo en República Dominicana si cada familia dominicana sabe que el empleo es una quimera, es un milagro tener la oportunidad de un empleo decente? ¿Cómo hablar de oportunidades y de empleo si todos nuestros jóvenes cuando se gradúan en nuestras universidades tienen que literalmente mendigar por una oportunidad de un empleo? 80% de la pirámide laboral dominicana gana 30,000 pesos o menos. Eso es $16 al día. Para que tengamos una idea, es el salario mínimo por hora en Estados Unidos. ¿Podemos crear 1 millón de empleos en República Dominicana? Claro que sí. Nosotros tenemos la primera economía del mundo en nuestras narices, donde enviar un envío por aéreo de Asia a Estados Unidos demora más que mandarlo por vía marítima de República Dominicana hacia Estados Unidos. Esa cercanía geográfica nos abre oportunidades enormes, pero también Estados Unidos ha decidido atraer inversión y producción a sus fronteras con una política que República Dominicana no aprovecha y que nos va a costar la posibilidad de 1 millón de empleos en los próximos 7 años. ¿Por qué no es posible eso? Porque para accesar a esas oportunidades necesitamos seguridad jurídica, menores niveles de corrupción, una energía eléctrica más barata y un mercado laboral que eduque para el mañana. El presidente Fernández habla de loteca, pero ¿y quién aprobaron todas esas loterías privadas? Fueron ellos. Ellos crearon ese monstruo que hoy humilla a nuestras jóvenes, como la vemos todo con un niño en una banca para ganar 7,000 pesos de salario quincenal. Ese monstruo, esa vergüenza, ese oprobio para la sociedad dominicana fue creación suya, presidente Fernández, de su partido el PLD, ese partido que hoy lleva de candidato a Abel Martínez. Ustedes son los padres de esa criatura perversa que humilla a nuestras jóvenes. Ustedes no tienen la solución. Ustedes no son solución. Ustedes se acercan mucho más al problema que tenemos los dominicanos. Ustedes son más el problema que la solución. Gracias, señores. ¿Cómo piensan estos caballeros? ¿Se le podrá llamar pensar a decir lo que acaban de plantear estos señores? Ellos viven en otra dimensión, en otra esfera. El presidente Abinader habla de Hernando de Soto, un gran economista peruano que decía que cuando la familia tiene un título debajo del brazo, eso lo hace sujeto de crédito y por ende transforma la vida de esas personas y de esa familia. Pero esas personas que se han entregado algún título de eso tienen acceso al crédito en la banca formal en República Dominicana. Si ustedes están engañados en su cabeza, no intenten engañarnos a nosotros los dominicanos. ¿Cómo hablar en este país de apoyo a la producción? En este país necesitamos tractores, no jipetas. No porque las jipetas tengan nada malo, sino porque para nosotros es fundamental producir. No hay producción, no hay nación, sin todo hay producción. Esa es la realidad. Sin embargo, estos caballeros hablan de producir y apoyo a la producción, pero aquí en este país, un préstamo para un tractor tiene una tasa de interés mucho más alta que un préstamo para un vehículo de lujo. Pero ellos o no llegan hasta ahí, o no lo saben, o si lo saben, no le importa. Estos señores no tienen respuesta, no entienden, no comprenden, ni pueden tomar las decisiones y las acciones que este país necesita para salir a camino. Todo eso es poesía, saliva, ilusiones. Ellos hablan mucho de qué hay que hacer, cuando deberían decirle a los dominicanos, ¿por qué no lo hicieron cuando gobernaron? Presidente Fernández, 12 años. Abinader lleva casi 4. Y Abel Martínez duró más de 15 años insertado en la estructura del poder en República Dominicana. Y el 95% de las cosas que ellos hoy dicen que hay que hacer, nunca lo hicieron en sus posiciones de poder. Entonces, ¿qué son? ¿Mentirosos? ¿Incapaces? ¿O comenzaron a entender los problemas del país para ir a este debate? Una pena. Presenciamos el final prácticamente de este debate. Y yo me quedo perplejo, sorprendido, porque no se habló del tema corrupción. Inexplicable.
una aberración, un absurdo, una vergüenza para nosotros como sociedad, que un debate ante el país no se haya incluido el tema corrupción, que es un eje transversal a todas nuestras desgracias. Y todos estos que están ahí son compromisarios de una forma u otra con el sistema corrupto que ha gobernado República Dominicana. Y sépanlo, no hay manera de sacar a República Dominicana del hoyo donde lo han metido estos políticos si no enfrentamos con determinación el tema de la corrupción. Sin régimen de consecuencias no hay cómo sacar este país y esta sociedad a camino. Y siguen los políticos sorprendiéndonos, porque hablan de todo, hablan poesía, hablan cosas bonitas, dicen esto, dicen aquello, pero ninguno tuvo el pudor personal de hablarle a este país del tema corrupción, de decirle a este país por qué las cárceles nuestras siguen siendo exclusivas para los pobres, por qué tenemos 25.600 presos donde el 80% son preventivos. Estos señores no le dicen al país por qué el hombre de trabajo, el infeliz, le aplican el tránquenlo, mientras a los poderosos no le pasa nada. Tenemos y sabemos que hay miles y miles de políticos corruptos en este país, de todos los partidos y todos los colores, pero no hay uno solo detenido en una de nuestras cárceles. Parecería que ellos ese tema no les importa, no les interesa, o sencillamente ellos creen que a nosotros los ciudadanos les vamos a permitir y perdonar que se paren 2 horas delante de este país y dejen debajo de la alfombra de una forma oprobiosa y vergonzosa el tema de la corrupción. Qué vergüenza, qué pena, pero eso retrata de cuerpo entero que tenemos una clase de políticos que realmente deja mucho que desear. Con esos que se paran delante de todo el país y ni de soslayo, ni colateralmente tocan el tema de la corrupción, con ellos es que vamos a salir a camino. Ellos son los que van a enderezar este país. Ellos son los que van a enfrentar la corrupción que existe en la frontera y que se traduce en la entrada de miles y miles de ilegales. Con ellos es que vamos a enfrentar la corrupción pública que campea por sus fueros. Con ellos es que vamos a enfrentar la corrupción que permite que el narcotráfico opere con plena y absoluta libertad en muchos sectores y espacios geográficos de este país. Con ellos no hay nada que buscar. Ellos no son el futuro, ellos son el pasado. Ellos son lo que nosotros los dominicanos no somos, porque nosotros somos gente de bien, gente de trabajo, gente que lucha y gente que se faja. En cambio ellos viven en las nubes, en otra galaxia. Ellos pelean por poder, pelean por posiciones, por cuotas, por privilegios, por beneficios para ellos, para su grupo político y para su gente. Mientras los dominicanos tenemos que luchar ¿por qué? Por llegar a fin de mes, por poner comida en la mesa, por educar a nuestros hijos y por tratar de sobrevivir en un país inmensamente rico que estos caballeros nos han empobrecido. Una vergüenza, un oprobio lamentable y penoso que no se haya tocado el tema que es la sombrilla que cobija los grandes males de la República. La corrupción y la impunidad vinculada a la corrupción es un tema que no podemos pensar en una mejor República Dominicana si no somos capaces de enfrentar ese tema con determinación y coraje. Para nosotros, enfrentar la corrupción es fundamental, es de lo más importante, si no lo más importante para nosotros. Y yo quiero, antes de concluir, puntualizar esa diferencia abismal, brutal, el abismo que existe entre estos caballeros y nosotros. Para nosotros, enfrentar la corrupción con determinación y coraje es un tema de la mayor importancia. Sin embargo, para estos señores, lo dejaron de lado. ¿Qué me importa a mí la corrupción? Díganme ustedes, ¿cómo salir a camino con esta clase de políticos? No salimos, no hay futuro, no hay un mejor presente ni un mejor mañana
si no enfrentamos con determinación y coraje la corrupción que lo corroe, que lo contamina y que lo daña todo en este país, y que se expresa en los ministerios, como ocurre hoy día con el Ministerio de Obras Públicas, como ocurre con el Ministerio de la Vivienda, como ocurre en muchas dependencias del Estado, como ocurre en los consulados dominicanos en Haití, como ocurre en cada metro cuadrado de la frontera, donde la corrupción se enseñorea, entregando parte de la dominicanidad y de la patria. Ellos no les importa la corrupción, mientras nosotros vamos por la cabeza de los corruptos. Llegó la hora de que en este país los corruptos estén tras las rejas y los ciudadanos puedan estar libres y felices en nuestras calles.